al ampliar el alcance, lo primero que hay que hacer es decir, no, la industria no termina en el medidor. Yo voy a integrar a los clientes dentro del esquema y voy a separar lo que son las actividades de redes que no queremos duplicar para que queden separadas y sigan siendo reguladas, y dejando una cadena de comercialización desde la generación, la comercialización al detalle y el cliente, que también puede en este esquema poder vender al sistema. Ahora, en vez de planificar haciendo cálculos cuantitativos, el enfoque que se emplea a nivel internacional es un enfoque sintético y cualitativo a partir de lo que se llaman los escenarios de planificación. En la presentación del 2006, yo cogí y copié lo que Deloitte Research Energy Study, un estudio de la firma Deloitte, donde ellos mostraban que para los próximos 5 años, a partir del 2005, pusieron 3 escenarios. Uno de continuidad, que ellos veían en el 2005, que la mayoría de la gente creía que era lo que esperaba. Tiempos difíciles, o sea, el que algunos pensaban que iba a ocurrir, y que yo decía, y así estaba escrito en la presentación, que se parece mucho a lo que estábamos viviendo aquí. Y por eso yo decía, es una señal de que estamos adelantados. O sea, no estamos adelantados en como estaban los otros países, estamos adelantados en el futuro, no en lo viejo, o sea, en el nuevo esquema. Y eso de que teníamos ya servicio diferenciado y doble servicio, uno de la empresa eléctrica y otro de cosas, todavía lo tenemos así. Y había uno que todavía era más elevado, y era el que yo propugnaba y que sigo propugnando, que yo le llamaba la electricidad sin control de precios, pero que luego cambié a la electricidad con valor agregado, y ese es el de expectativas elevadas. Los escenarios tienen algo muy importante, y es que se basan en ciertas fuerzas. Hay varias fuerzas que definen el escenario. Pues vamos a buscar esa fuerza, una fuerza no de corto plazo, así de 5 años o de mediano plazo. Vamos a tratar de buscar una fuerza de muchos años. Y entonces para eso acudo a la filosofía. Y entonces quiero hacer un contraste entre los dos filósofos, René Descartes y Charles Sanders Peirce. En el paradigma de Descartes, lo que nosotros tenemos es esto de la separación, olvidándonos de que la interrelación puede tener algún valor, en que la independencia vale más que la dependencia, y en que en realidad todo lo que se estaba haciendo en ese momento era excelente, y eso fue lo que dio la industria, el desarrollo industrial para un mundo que se pensaba ilimitado. Entonces, pero a finales del siglo XIX, principio del XX, apareció uno de los filósofos más importantes de los Estados Unidos, pero no en aquella época, hoy, porque sus trabajos se quedaron en el olvido por mucho tiempo y solo muy poca gente supo de eso. Su paradigma yo lo interpreto, no está escrito así que yo sepa, como el de integración sistémica. Aquí uso del fallecido autor que murió recientemente, Stephen R. Covey, quien me dio muchas enseñanzas sobre la interdependencia, y que yo primero me llamé consultor interdependiente en electricidad a nombre de él.
Pero lo que él decía es que la interdependencia vale más que la independencia. Y esto está muy relacionado con que esa es la respuesta a un mundo limitado. Pero para poder entender a Descartes y a Peirce, vamos primero a ver qué sentimientos nos dejó Descartes. Vamos a Aristóteles. Hay sentimientos mixtos sobre Aristóteles, de que fue muy bueno y que fue muy dañino. En principio, muchos científicos han dicho durante varios siglos que fue probablemente el científico más sobresaliente que existió. Pero, y aquí viene el otro lado, eventualmente se volvió un enorme obstáculo al progreso científico. Su enfoque era tan central para las doctrinas de la todopoderosa Iglesia medieval que hizo que teorías alternativas no fuesen consideradas por siglos. La Edad Media. Posibles vestigios entonces sobre Descartes. Fue, usando aquella idea y aprovechándola, fue probablemente el científico más sobresaliente que existió para la civilización industrial. Pero esa fuerza que él nos lega sugiere el escenario de un enorme obstáculo al progreso científico. Su enfoque es tan central en el capitalismo y el mercantilismo que puede hacer que teorías alternativas no vayan a ser consideradas por siglos. Podría ser el escenario de una segunda Edad Media. Vayamos entonces a Peirce, que lo han tenido escondidos. ¿Y quién lo ha tenido escondidos? Para mí que es exactamente el mismo esquema. Los todopoderosos no le interesaba que se conociera Peirce. Entonces, Peirce trabajó en la integración de las ciencias con lo que él le llamó la arquitectónica, siguiéndole los pasos a Kant, pero mejorando y corrigiendo algunas de las cosas que había hecho Kant. Entonces, por esto desborda solamente que nosotros hablemos de la ciencia como un compartimiento estanco, porque Peirce nos da los elementos para trabajar en otros campos, como en la administración de las organizaciones, con una actitud científica orientada a la acción, que supera la ignorancia de teorías parciales, que han resultado muy perjudiciales. Uno de los elementos más interesantes de las discusiones tradicionales cartesianas tiene que ver con que tú eres un teórico, tú eres un teórico, y que yo, el gran administrador, soy una gente práctica. Pues en vez de resolver ese problema, Peirce lo disolvió, o sea, desaparece con su método científico que está basado en creencias que son las que nos invitan a actuar. O sea, si tú tienes una creencia que se puede probar científicamente a través de pruebas, entonces esa es una creencia válida. Pero al mismo tiempo Peirce era fabilista en el sentido de que eso de probar algo tomaba muchísimo esfuerzo para poder llegar a la verdad. En la verdad empresarial, él decía, esa verdad empresarial no existe. Solo existen muchas teorías parciales. Entonces, por eso, él insiste en que hay que discutir las ideas, como estoy tratando de hacerlo hoy, si me da